Estamos en la cabaña La Mistela, represa de Betania, Neiva, hasta donde nos desplazamos con el doctor Raymond L Williams, quien quiso dar esta conferencia desde el lugar donde naciera el blog, comillas, literatura y Mistela, para plantear una presunta segunda edición de su texto, comillas, novela y poder en el Gran Tolima y América Latina. Muy bien, buenos días. Yo soy Raymond L Williams de la Universidad de California y ahora de la Pennsylvania State University. Estoy de profesor visitante. Técnicamente hablando, el título es Visiting Research Professor, profesor visitante de investigación. Y voy a hablar de mi libro número 17, que se llama Novela y Poder en el Gran Tolima y América Latina. Hay tres antecedentes que me parecen notables de este libro. Entonces, hablo de esto en el prefacio. Entonces, voy a leer el prefacio de este libro que acaba de salir en 2019. Estamos en julio de 2019, aquí en las afueras del Neiva, en el Huila, en el país de Colombia. Y aquí voy a leer del prefacio mi explicación de los antecedentes de este libro, que son importantes porque el libro es completo solo en el contexto del libro anterior que yo había escrito. Entonces ahora leo el prefacio y explico. Think globally, act locally es el mantra en inglés. Pensar globalmente, actuar localmente sería mi traducción al español. Y es el mantra constante de este libro. Es decir, pensar en todo el mundo y actuar localmente, y para el caso de este proyecto, en la región del Tolima. Son tres los escritos que tomé como referentes para llevar a cabo esta obra de actuación local, digamos, de trabajo regional. El primero que quisiera destacar es un trabajo importante para la región del Caribe Norte. El ya clásico estudio del sociólogo Orlando Fouts Borda sobre la cultura costeña, que se titula Historia doble de la costa, que fue fundamental en la edición original del presente texto, publicado en 1991 bajo el título de Novela y Poder en Colombia, 1844-1987. Entonces, mi suposición es que el lector académico interesado en los datos completos y lectura completa de la novela colombiana, por supuesto, tiene a mano este libro, Novela y Poder en Colombia, 1844-1987, que en inglés se llama The Colombian Novel, 1844-1987. Muy bien, entonces en ese libro hago mi introducción a la novela colombiana del siglo XIX, siglo XX, incluyendo 4 regiones de Colombia. Y en esa edición hago una conexión obvia entre Bogotá, Ibagué y Neiva como un conjunto cultural, porque efectivamente son conjuntos culturales. Autores tan pioneros de literatura de esta región como Valdina Dávila Ponce de León, como José Eustacio Rivero, como casi todos tenían sus nexos en Bogotá. La mayor parte de ellos nacieron en esta región, escribieron en Bogotá y participaron culturalmente en Bogotá. Entonces, en la edición de Novela y Poder en Colombia, yo traté este hecho de la siguiente forma. Incluí
Tolima y Huila como parte de esta unidad cultural que incluye Bogotá. Bueno, en esta actualización del libro, yo considero esto un pequeño fragmento ampliando la edición original de Novela y Poder en Colombia. Claro, es un fragmento largo, ¿no? Y entonces con esta explicación de los antecedentes, su primer antecedente es Historia doble de la costa porque es un estudio regional de la costa, es un modelo. Los dos otros son entonces Territories of Difference, Place, Movements, Life, Redes, un libro publicado por Arturo Escobar en 2008 en inglés. Creo que el libro existe en español también. Y por último, hubiera sido imposible escribir este libro sin el trabajo exhaustivo y admirable del crítico y novelista Carlos Orlando Pardo con Novelistas tolimenses del siglo XX, del año 2001. Un estudio cuya amplitud y riqueza son suficientes para hacerlo merecedor de una estatua en el centro de Ibagué por las contribuciones que ha hecho en este libro, imprescindible para el análisis actual y futuro de la novela tolimense. Entonces, me explico. Para leer la novela tolimense, creo que la lectura completa de la crítica sobre novela tolimense comenzaría con mi libro Novela y Poder en Colombia, donde, por ejemplo, tengo una cronología desde Valdina Dávila Ponce de León hasta autores como Los Pardo, Carlos Orlando, Jorge Elisier, y además este libro de Carlos Orlando Pardo, Novelistas tolimenses del siglo XX, que es bastante más denso que este libro introductorio. Entonces, habiendo establecido esto, creo que voy a leer entonces la última frase de este prefacio y luego seguimos hablando. La última frase de mi prefacio dice: en un mundo global, estas tres obras de Falsborda, Escobar y Pardo no solo constituyen la mejor defensa de la legitimidad de los estudios regionales, sino que sustentan la urgente necesidad de emprenderlos. Muy bien, entonces, mi defensa de los estudios regionales se basa en estos tres libros. Si quieren arguir la necesidad de los estudios regionales, favor de comenzar con Falsborda, Escobar y Pardo, y luego hablaremos. Si no han leído estos libros, creo que no están preparados para hablar inteligentemente de la importancia o no importancia de los estudios regionales. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, quiero hacer lo siguiente. Quiero comenzar a hablar no de una nueva versión, sino simplemente la segunda edición de este libro. Es curioso que digo una segunda edición, pero lo que pasa cuando uno trabaja en la novela actual, en el momento de publicar el libro, el próximo día, uno ya está pensando en una segunda edición actualizada. ¿Por qué? Porque se trata de novelistas vivos que están trabajando hoy y mañana. Y el día que sale un libro sobre novela actual, alguien publica una novela nueva. Y el libro técnicamente está desactualizado. Entonces, esto es como parte de lo que pasa. Puede ser la primera novela de alguien que probablemente nadie va a recoger en menos de 5 años en un libro, o puede ser una nueva novela de un novelista ya establecido, pero es más o menos inevitable porque casi todos los días sale una novela nueva. Bien, entonces he pensado un poquito ya en cómo sería mi segunda edición. No puedo prometer que voy a hacer una segunda edición, pero si la hago, estos son mis primeras reflexiones acerca de cómo hacer una segunda edición de este libro.
Hoy voy a ofrecer unas notas postdata explicando unos detalles postdata 3 meses después de publicar Novela y Poder en el Gran Tolima y América Latina. Hoy estamos en julio de 2019 y este libro salió en abril en la Feria del Libro del 2019. Más específicamente, vamos a explorar 3 meses después de publicar este libro, cómo se podría ampliar una próxima edición de este libro. Teniendo más tiempo, entonces, y más espacio de las 211 páginas aquí, vamos a imaginar que tenemos en la segunda edición 250 páginas, ¿no? Teniendo más tiempo y más espacio de las 211 páginas de esta edición actual, veo 3 maneras obvias de expandir este libro. Primero, se podría aumentar la presencia huilense de este libro, agregando las 3 novelas, por ejemplo, de la escritora huilense Waldina Dávila Ponce de León, comenzando con su novela El Trabajo. Con sus 3 novelas ya mencionadas en mi primer libro, Novela y Poder, en Colombia, Dávila Ponce de León es una de las novelistas decimonónicas más destacables, no solo de la región del Gran Tolima, sino de Colombia entera. Segundo, en esta segunda edición ampliada, yo dedicaría un espacio más apropiado a las novelas de Evelio Rosero, específicamente las novelas En el Ejero y Los Ejércitos, 2 de las novelas colombianas más destacables del siglo XXI. Entonces, yo quisiera hacer esto por 2 razones. Una razón es que pues tiene una amplia obra, vamos a decir unas 10, 12 novelas. No ha sido muy estudiada, aunque sí ha sido algo estudiado. No hay un vacío total. Por ejemplo, hay todo un volumen de estudios publicados en Bogotá sobre este autor. Entonces, no hay un vacío total, pero obviamente su trabajo merece más estudio crítico. ¿Por qué tan obviamente? Porque tiene no solo todo un conjunto de novelas, o sea, ya una obra bastante impresionante en cuanto a su volumen, pero hablando de calidad, son novelas que están siendo traducidas a varias lenguas. Él tiene una novela publicada, por ejemplo, en Brasil, 4 novelas publicadas en inglés. ¿Y qué significa eso? Significa, desde mi punto de vista, no lo que piensan los colombianos, que es un autor que tiene una palanca en los Estados Unidos. Yo creo que significa más bien que su obra ha sido traducida, leída y evaluada por diferentes académicos independientes que evalúan la posible publicación de novelas, no solo académicos, sino lectores profesionales, críticos, a veces novelistas, que usan las editoriales para decidir qué pueden publicar. Entonces, es una inversión difícil publicar novelas hoy en día. Es muy difícil publicar novelas en los Estados Unidos. Yo oigo diariamente de las dificultades en Colombia de publicar novelas. No simpatizo nada, porque no hay un país donde sea más fácil de publicar novelas que Colombia. Hay editoriales grandes y pequeñas y se publica, francamente, mucha paja entre todo esto. Entonces, sobrando tantas novelas malas que se publican, no simpatizo con el triste problema de la falta de editoriales en Colombia. Además, en los Estados Unidos creo que es 10 veces más difícil publicar novelas. Lo que se ve desde Colombia es que se publican miles de novelas, pero en una población de 400 millones de personas y un público lector mucho más amplio, obviamente van a estar publicando más novelas. Pero
Como aquí en Colombia hay miles, probablemente millones de norteamericanos que no pueden publicar sus novelas porque no pasan la revisión crítica de los evaluadores de las editoriales. Entonces, es muy competitivo publicar novelas en Estados Unidos. Entonces, cuando un autor como Evelio Rosero tiene 4 novelas publicadas en inglés, esto es indicio que su obra tiene algún tipo de valor. ¿Qué tipo de valor? Depende y es imposible para mí decir exactamente cuál es el criterio de cada editorial, pero es diferente porque las editoriales son muchas y sus evaluadores son variados. Entonces, no hay un proceso ni un juicio acerca de estas novelas, sino que es muy variado. Entonces, dadas estas circunstancias, creo que la obra de Evelio Rosero merece más estudio crítico porque no ha sido de los favorecidos, los autores favorecidos por ciertas roscas que existen en Colombia. Bien, entonces como autor independiente me parece que Rosero merece más reconocimiento. Tercero, la tercera cosa que yo haría, entre probablemente 10 o 15 cosas que yo haría para hacer una segunda edición. Hoy solo he preparado las 3 primeras cosas que yo haría. O sea, ampliar lo de Valdina, ampliar lo de Evelio Rosero y luego, tercero, agregaría unas palabras introductorias a la primera novela del nuevo novelista que aparece en el escenario, Marco Polo. Entonces, Marco Polo, como varios novelistas que han publicado sus primeras novelas, ya tengo en mi poder en casa la primera novela de varios autores que han publicado este año o muy recientemente su primera novela, ¿no? Entonces, en esta segunda edición expandida incluiría a los que han publicado, hola, su primera novela. Estoy en la grata compañía aquí en el campo de pájaros, de amigos, de amigas que están despertándose en esta bonita mañana aquí en el campo, en las afueras de Neiva, en el Huila. Entonces, buenos días a todos mis oyentes. Entonces, tercero, agregaría entonces unas palabras a edición sobre los nuevos autores. Conocí unos jóvenes en el Tolima al lanzar este libro en el Tolima hace un mes, más o menos. Entonces, en esta segunda edición expandida, voy a saltar exactamente a la página 255, donde agregaría unas páginas. Estoy imaginando que tengo el texto en mi computadora, en el Word, entonces puedo colocar algunas palabras más a ciertos párrafos, puedo inventar nuevos párrafos y entonces esto es lo que yo escribiría en esta nueva edición expandida. En el último capítulo cubro el siglo XXI. Este capítulo tendría que ser muy ampliado en la segunda edición. Esto fueron solo como 30 páginas, pero yo quisiera tener 60 páginas para el siglo XXI, o tal vez dividirlo en la segunda edición a 2 capítulos para tener 60 páginas. Y entonces este nuevo párrafo expandido diría lo siguiente, diría: William Ospina, Julián Malatesta, Marco Polo y Ramón y Jan Baca han estado activos en el siglo XXI y el primero, como hemos mencionado, fue galardonado con el prestigioso Premio Rómulo Gallegos en 2012. Ospina, ya lo he dicho, ha publicado las novelas Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos, y es un novelista ampliamente leído no solo en el Gran Tolima y Colombia, sino en el ámbito internacional. Esta trilogía de Ospina puede ser vista como un proyecto totalizante y la obra más premiada de las 3, El país de la canela,
es la más ambiciosamente histórica de las tres, con copiosa documentación sobre la época colonial. Su lenguaje siempre densamente metafórico, descripciones minuciosas, lo hace un novelista muy atractivo para lectores de autores como Alejo Carpentier y Germán Espinosa. No lo digo en este libro, pero es obvio como lector de la novela colombiana del siglo XXI, también del siglo XX, que esta es una línea importante para lectores colombianos, novelas históricas en la línea de Alejo Carpentier y Germán Espinosa. Curiosamente, más los autores que los lectores en Colombia conocen la obra de Carpentier, pero Carpentier es fundamental para autores desde Carlos Fuentes hasta Germán Espinosa, hasta Pablo Montoya y hasta ahora William Ospina, que menciono aquí. Entonces, esta línea es muy popular en Colombia. Yo personalmente, no lo digo en mis libros, pero yo personalmente, en cuanto a mis gustos literarios, no tengo tanto entusiasmo por novelas históricas como los lectores de Alejo Carpentier, Germán Espinosa y los otros autores de esta línea histórica. Pero como ustedes verán en el libro, yo no digo esto en el libro, mi trabajo es simplemente leer y ofrecer análisis de estas novelas. Pero como esto es un video, les ofrezco un poco de insight, un poco de información sobre mis propios prejuicios profesionales como lector. Para algunos lectores, como digo, la dosis de metáforas es excesiva en las novelas de Ospina. Esto también es lo que típicamente decimos de los otros autores de esta línea, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y varios otros. Octavio Escobar Giraldo nació en 1962 e inició su carrera de escritor con su volumen de ficción corta El color del agua, 1993. Y como el autor que mencioné, Evelio Rosero, es un autor que ha trabajado un poco independientemente de las roscas en Colombia. Entonces me parece admirable. Me parece admirable que cualquier escritor sobreviva en Colombia dentro o fuera de las roscas, pero aún más admirable si sobrevive fuera de las roscas, independientemente de las roscas, porque es complicado, es difícil en Colombia. Entonces, poco después, a mediados de la década de 90, comenzó a articular una declaración generacional no oficial que anticipaba parte de la declaración de la generación de los años 90. Afirmó, me refiero, si los he perdido, estoy hablando de Octavio Escobar Giraldo, que afirmó lo siguiente. Afirmó que los clásicos modernos, los novelistas modernos clásicos, estamos hablando, por supuesto, de los autores como Proust, como Faulkner, bueno, desde Proust hasta Faulkner, ¿no? Los clásicos modernos. Octavio Escobar Giraldo dijo lo siguiente, yo lo vi en los años 90 en la Feria del Libro, dijo, los clásicos modernos eran menos importantes para él y su generación que la televisión. Esto me pareció muy, muy interesante porque, como sabemos, los novelistas colombianos siempre se identifican con los modernos clásicos, desde Proust y desde Proust en adelante, aunque también hay mucha afición es común oír del novelista colombiano decir que estaba leyendo a Thomas Mann desde muy joven, por ejemplo, que estaba leyendo a Thomas Mann desde los 12 años, lo cual es pura paja, por supuesto, nadie lee a Thomas Mann a los 12 años, o nadie lo lee de una manera importante. Pero lo interesante es esta identificación con novelistas modernos que Octavio Escobar Giraldo se niega a hacer. Es el primer colombiano, yo creo, en aparecer en público y decir, yo no leo esto, yo miro, mi generación mira televisión. Lo cual
es más honesto que, como digo, una ruptura total con lo que hace un novelista. Desde entonces lo he seguido muy de cerca, este autor independiente, Octavio Escobar, y digo aquí, sigo leyendo. Su novela Después y antes de Dios 2014 ha sido premiada en el exterior y en el país. También ha publicado El último diario de Tony Flores, 1994, Saide, 1995, Destinos Intermedios, 2010, y Cielo parcialmente nublado. La novela de Baca, Ramón Baca, La mujer barbuda, 2014, es una sátira de la sociedad jerárquica colombiana y parodia de García Márquez, así como un cuestionamiento de las comprensiones tradicionales del género en Colombia. Escobar, Giraldo y Baca son anomalías en Colombia y son atraídos por experimentos igual que por la necesidad de contar historias. Entonces, estos son dos casos entonces de autores independientes de las roscas, después de lo que ya mencioné, Evelio Rosero, que no solamente ha sobrevivido, sino, como mencioné, está teniendo mucho éxito en lo que es el ámbito internacional. Ahora bien, entonces en mi nueva edición agregaría, haría un insert aquí en mi Word, podría agregar este párrafo. En el caso de Marco Polo, que ya mencioné entonces en esta segunda edición, en el caso de Marco Polo, publica su primera novela, Armas de Juego, en 2013. Es un esfuerzo notable por hacer simultáneamente una... Muy bien, entonces voy a repetir mi última cosa que podría agregar a una segunda edición de este libro, Novela y Poder en el Gran Tolima. Hemos tenido una breve pausa por falta de pila esta mañana aquí en este lindo ambiente del Tolima. Entonces he agregado notas sobre Evelio Rosero, sobre varios autores. He ido ampliando el libro en esta segunda edición, agregando más sobre nuestra muy querida Valdina, aquí, Dávila Ponce de León. Y entonces, por último, podría agregar unas líneas al párrafo en la página 258, el párrafo en que hablo de William Ospina, Julián Malatesta y Ramón Illán Baca. Agregaría lo siguiente. En el caso de Marco Polo, publica su primera novela, Armas de Juego, en 2013. Es un esfuerzo notable por hacer simultáneamente una novela totalizante, del momento totalizante, del presente, de un presente continuo, que es un poco, obviamente, una frase ambigua, igual que lo que hace Fuentes en novelas como Terra Nostra, que son a la vez un momento presente y un momento continuo y un momento totalizante. Entonces veo mucha comparación con varios esfuerzos de Carlos Fuentes en ser simultáneamente, en estar simultáneamente en un momento presente continuo y algún momento totalizante, que es lo que, por supuesto, todos buscamos, el momento totalizante. Bien, abiertamente juguetona con la gran tradición moderna. Ustedes entienden, si han leído mis libros recientes, la gran tradición moderna, me refiero a lo que es clásica hoy en día. Ya están hablando en el siglo XXI, lo que se hizo en el siglo XX de la novela moderna, desde Proust hasta Faulkner, incluyendo en el medio varios otros como Dos Pasos. Esto ya son novelas clásicas de lo moderno. Entonces, cuando yo digo la gran tradición moderna, me refiero a eso específicamente. Entonces, Armas de Juego juega con la gran tradición moderna, lleva a cabo
variados ejercicios modernos, como por ejemplo un pasaje en el cual estoy literalmente leyendo líneas que he escrito esta mañana a esta segunda edición que pienso hacer en no menos de 15 años. Yo prometo sacar una segunda edición en no menos de 15 años. Pero con el incremento en mis viajes al Gran Tolima, tal vez logro hacerlo en 10 años, en el cual los dos niños dibujan lo que ven en el cielo. Entonces, para repetir, esto es un ejemplo de los juegos con la tradición moderna que yo asocio con lo innovador. O sea, me gusta usar, para ser claro y para ser consistente en mis libros, asocio la palabra innovación con novela moderna, y la palabra experimentación es otra cosa, es otro tema, no es a lo que me refiero en este párrafo, ¿no? Entonces, dos niños que dibujan lo que ven en el cielo, es decir, los movimientos de las nubes. ¿Por qué es un juego moderno con la tradición moderna? Porque esto se ha hecho, ¿no? Pero tampoco es la novela tradicional. No estamos leyendo aquí una novela que pretende ser realista, que quiere ofrecernos una copia de la realidad, sino que quiere innovar acerca de, por ejemplo, por medio de la escritura, cuestionar nuestra capacidad de percepción, jugar con las percepciones. Entonces, es medio difícil el pasaje en la primera lectura, como en toda novela moderna, entender que lo que estamos leyendo son las percepciones de dos niños, boca abajo, boca arriba, mirando las nubes en su movimiento. Muy bien. El momento presente totalizante incluye retornos continuos al pasado de la región del Huila. Entonces, para el lector no huilense, esta es una novela relativamente compleja. Esta es la palabra que usamos en los maestros para no decir una novela difícil. Los alumnos dirían, esta es una novela difícil, incluso a veces dicen, es una novela confusa. Entonces, para mis queridos oyentes de pregrado, esta es una novela con potencia de ser muy confusa, pero mi corrección pedagógica sería, no, mi amor, no es una novela confusa, es una novela simplemente compleja y ambigua. Y en la segunda lectura, por supuesto, estas novelas se dejan leer, Armas de Juego se deja leer en la segunda lectura como toda novela moderna, pero puede ser percibida como una novela difícil en la primera lectura por parte de lectores de pregrado, es decir, lectores no profesionales que son los lectores de posgrado y los críticos literarios. Un crítico literario conocido aquí en Colombia, ya que ha terminado su carrera y su vida en Colombia, Seymour Manton, decía que para hacer crítica literaria él leía las novelas dos veces. Una primera vez simplemente para apreciar lo que era como lectura, y una segunda vez con el bolígrafo a mano tomando apuntes. Y esto es otra posible definición de novelas modernas. Estas son las novelas en que necesariamente hacemos apuntes en la primera y la segunda lectura para poder después crear nuestra lectura de novela. Entonces son obras que representan cierto trabajo. Y esto es Juego de Armas, o Armas de Juego. No sé por qué me suelo decir Juego de Armas, pero con perdón al autor. Entonces, estaba diciendo que hay retornos continuos al pasado de la región del Huila, con imágenes y anécdotas referentes a toda una gama de datos, hechos
y eventos de la cultura e historia del Huila. Entonces, para los lectores foráneos, esto va a ser un desafío, pero también es un desafío leer a James Joyce en la primera lectura. Entonces, es algo que hacemos. Hay lectores en estas regiones como Dublín y como Huila y como la costa de Colombia, como el Yaknapatafe de William Faulkner. Son en general lectores de pregrado que piensan que solo ellos pueden leer estas novelas. Entonces los alumnos en pregrado en Dublín, en Mississippi, en la costa de Colombia y en Huila piensan que solo ellos son los verídicos lectores de estas novelas. Pero si es así, estos autores son simplemente realistas tradicionales para lectores locales. Y ninguno de los autores apoya este argumento, que solo la gente local puede leer sus novelas. Por supuesto, nosotros aquí en Colombia leemos a Joyce de una manera muy diferente. Por supuesto, los franceses leen a Faulkner de una manera diferente. Pero hay una cosa curiosa. En la crítica literaria total, los mejores lectores de Faulkner suelen ser los franceses. Entonces, y hay algunos que dicen que los mejores lectores de García Márquez no son necesariamente los costeños. Los libros sobre García Márquez más leídos en el mundo no fueron escritos por costeños. Entonces, creo que hay esperanza de leer Juego de Armas fuera del Tolima. Pero tienen que ser armas de juego, pero tienen que ser lectores ambiciosos. Y van a tener lecturas muy diferentes de los que están distraídos por todos estos datos, hechos y eventos del Huila que francamente no conocemos. Tal vez algunos lectores bogotanos van a reconocer todo tampoco. Entonces, hay un doble juego para nosotros, los lectores que no somos huilenses. La lectura más, que yo llamo más universal de esta novela, sin preocuparnos por los datos, hechos y eventos huilenses. Y la lectura local, y creo que la lectura ideal combina los dos. Entonces yo leo a los críticos huilenses para ser mejor lector de lo regional. Mientras contribuyo vamos a decir, la totalidad de mis aproximaciones críticas extranjeras para hacer una lectura un poco más universal. El lector volverá, por lo tanto, al Valle de las Tristuras. Esto es un ejemplo de lo que es una nota muy regional que van a entender mejor los huilenses que nosotros. Muy bien, eso es lo que yo agregaría, estos 3 puntos, agregaría mucho más sobre Evelio Rosero, agregaría mucho más, algo más, no mucho, pero algo más sobre Valdina Dávila Ponce de León, y agregaría unas notas a las primeras novelas que han aparecido recientemente que merecen una nota. Después ustedes pueden contar cuántas líneas agregué sobre cada autor y ver más o menos lo que esto agrega a la comprensión de este libro y de la novela tolimense y del Gran Tolima. Entonces yo creo que de estas 3 notas durante estos 15 años de venir aquí a Huila, yo agregaría tal vez 10 notas más, teniendo 13, 15 notas, se podría hacer una bonita segunda edición, no versión, sino segunda edición de Novela y Poder en el Gran Tolima y América Latina. Muchas gracias. Ay, qué bueno es beber y el sabor tener de la mistela. Cual los besos de amor de la boca en flor de una morena. Ay, brisas del San Juan que me hacen gritar viva mi tierra. Ay, brisas del
del San Juan que me hacen gritar viva mi Neiva.